Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Lisiaga, economista junior en Invex, y me gustaría hablarte sobre las perspectivas de este mes, febrero de 2025. Perspectiva mensual de economía. Debido a la inercia de la economía norteamericana y en ausencia hasta ahora de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios, aumentamos nuestro estimado de crecimiento para el PIB norteamericano de 2025 a 2% desde 1.8%. Durante el año, el consumo se mantendrá como el principal motor de la economía. En caso de que efectivamente no haya aranceles, el crecimiento podría ser mayor si Donald Trump baja impuestos o impulsa una política de proteccionismo industrial. Asimismo, la actividad del sector financiero podría verse beneficiada por una mayor desregulación. El balance de riesgos inflacionarios se mantiene sesgado al alza, debido a la fortaleza que muestra tanto la economía norteamericana como el mercado laboral, así como por la posible implementación de tarifas arancelarias por parte de Trump. Por ahora, en Invex anticipamos que la inflación general y subyacente de Estados Unidos finalizarán 2025 en 3% y 2.7% respectivamente, aún alejados del objetivo de la Fed de 2%. Nuestro estimado de crecimiento para México en 2025 se ajustó a la baja de 1.1% a 0.8%, aunque podría revisarse más si se concretan algunos riesgos internos y externos. En cuanto a la inflación, destaca la persistencia del componente subyacente, ahora por un repunte en la categoría de precios de mercancías. Para 2025, actualizamos a la baja nuestro estimado de inflación general a 4.10% desde 4.26% anterior. Perspectiva mensual de tasas y tipo de cambio. La Fed hizo una pausa en el ciclo de baja de tasas. En su comunicado, el instituto mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango de 4.25 a 4.50%. La Reserva Federal considera que está estancado el progreso de la inflación hacia su objetivo de 2%. La resistencia en la desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios se podría reforzar ante un entorno de crecimiento sólido, lo cual también ha generado que las expectativas de inflación empiecen a repuntar. De momento, los inversionistas mantienen la expectativa de máximo 2 recortes de tasas a lo largo del 2025 para llegar a una tasa terminal en el intervalo de 3.75 a 4%. Mantenemos la expectativa de que los recortes se darán hacia el final del segundo trimestre del año y el inicio del tercero. A pesar de la relajación relativa que mostraron las tasas al cierre de mes, el empinamiento de la curva refleja la presión que tienen las finanzas públicas. De ahí que consideremos un escenario para las tasas de interés de largo plazo que difícilmente mostrarán niveles inferiores a los actuales, lo que consolida una curva de rendimientos con mayor pendiente. En México, la Junta de Gobierno de Banxico ajustó la tasa de referencia en 50 puntos base de 10% a 9.50%. El escenario para la inflación es positivo al inicio del año, con una primera lectura ya dentro del objetivo de 3% más menos un punto porcentual, así como niveles para las tasas reales que se mantienen en zona de restricción monetaria. A esto se suma ya un entorno de crecimiento débil. Sin embargo, la carga de incertidumbre por posibles aranceles se mantiene, lo que puede impactar al tipo de cambio, así como la determinación de los precios de bienes comerciales. En la ponderación de todos estos factores, estimamos que al menos durante el primer semestre se puede dar un ajuste acumulado de 100 puntos base para colocar a la tasa de referencia en 9%. Para la segunda parte del año, estimamos 2 recortes adicionales de 25 puntos base para finalizar el año en un nivel de tasa de 8.50%. Sobre el tipo de cambio, este mantuvo un rango de operación entre 20.15 y 20.95 pesos por dólar en enero y cerró el periodo en 20.70 pesos por dólar, con una volatilidad anualizada del 14.3%. La idea de que continuará la presión al alza sobre el valor del dólar se refuerza, no solo por el contexto global de incertidumbre, sino por la materialización de un escenario de crecimiento débil para la economía mexicana y la amenaza de aranceles para las exportaciones hacia los Estados Unidos. Y la incertidumbre también existe a nivel local, por contexto delicado para las finanzas públicas, la elevación de la percepción del riesgo país y la potencial revisión de la calificación de la deuda soberana. De momento, estimamos un tipo de cambio de 21.50 pesos por dólar para el cierre del 2025. Perspectiva mensual de bolsas. El inicio de año ha sido favorable para la renta variable. El índice global MSCI, que incluye mercados emergentes, ganó 3.7% en enero.
El principal impulso estuvo en Europa, en donde el DAX alemán ganó 9.2% y tocó máximos históricos con el apoyo de una emisora en particular, SAP, y la expectativa de que el cambio de gobierno sea positivo para las inversiones y el crecimiento. En Estados Unidos, el S&P 500 no logró sostener sus máximos históricos, pero concretó un avance de 2.7%, mientras que el referente tecnológico Nasdaq ganó 1.6%. El sentimiento de aversión al riesgo fue un componente importante. La llegada de una nueva plataforma de inteligencia artificial proveniente de China, DeepSeek, que habría sido creada con una inversión menor y genera mejores resultados, ha sembrado dudas sobre una de las premisas básicas: el dominio de Estados Unidos, que justificaba altas valuaciones y detonaba interés en diversas industrias por los fuertes requerimientos de inversión, las importantes necesidades de infraestructura y energía asociadas al desarrollo de inteligencia artificial. Es difícil saber si este evento, que genera nuevos elementos de volatilidad, implicará un cambio en la composición de las carteras de inversión y si podría detonar una corrección en las bolsas. Hay muchos cuestionamientos alrededor de la veracidad de la información proveniente de DeepSeek, no de su funcionalidad, sino de las inversiones y recursos realmente utilizados en su creación y funcionamiento. Las estimaciones de crecimiento en utilidades se han cumplido hasta ahora y son un soporte para la bolsa en momentos de volatilidad, pero consideran hacia adelante un parámetro muy alto que podría convertirse en un detractor para los rendimientos si no se cumple la premisa sobre que la rentabilidad de las empresas se mantendrá elevada y que la economía permitirá una base de apoyo para los ingresos de las empresas. Las valuaciones podrían ser cuestionadas una vez más si el camino para controlar la inflación y los problemas de déficit en Estados Unidos ponen bajo presión a los niveles de tasas de interés y no se concreta la esperada disminución en la rentabilidad de los instrumentos de renta fija. La cautela podría prevalecer en los próximos días y la rotación de sectores hacerse más evidente hacia estrategias de valor. La premisa respecto a que el mercado accionario en Estados Unidos sería el más atractivo se pone en tela de juicio, a pesar de que por ahora el consenso de analistas de Bloomberg mantiene un estimado para el cierre de año del S&P 500 en 6.600 unidades, un rendimiento de 9% versus su nivel actual. En México, el arranque de año ha sido positivo con el avance de 3.4% del S&P BMV IPC, su mejor rendimiento mensual desde marzo del año pasado. La temporada de reportes corporativos ha sido mixta. El entorno no necesariamente ha mejorado, por el contrario, se suman riesgos ante un crecimiento que parece poco robusto y las tensiones en la relación con Estados Unidos, aunque se haya logrado acuerdos para evitar la imposición de aranceles. Ante esta serie de riesgos y la falta de catalizadores puntuales, mantenemos un estimado conservador para el S&P BMV IPC al cierre de año en 56.100 puntos. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, invex.com.